Buenas tardes a todos los asistentes y muchas gracias a la Universidad de Valladolid y a todos aquellos que han hecho posible este congreso. Mi nombre es Vanessa Ledesma Urruti y pertenezco al área de Literatura Comparada y Teoría de la Literatura de la Universidad de Cádiz. Voy a hablarles hoy del papel de la traducción en la transformación del concepto de autoría en el contexto particular del poscolonialismo y del diálogo intercultural, tomando un caso concreto que es el de la traducción al hindi del Quijote, llevada a cabo por Viva Maurya en 2005 y 2015. En esta ponencia trataré de explicar cómo se conjugan los conceptos de autoría y traducción en el contexto dicho, a partir de la idea del tercer espacio de la enunciación, que es donde Maurya sitúa políticamente su labor traductológica. Modo de introducción, cabe mencionar brevemente que esta traducción de Maurya es considerada la traducción definitiva del Quijote al hindi. Es la más completa, puesto que incluye la segunda parte de 2015, y es la primera, además, que se hace desde el texto original en español. Las anteriores se habían hecho desde el inglés. En este punto es interesante recordar que para la traductora esta decisión de traducir el Quijote directamente del español supuso un desafío no solo literario, sino ideológico, como ella misma afirma, hasta el punto de tomarlo como una reivindicación política. Veremos por qué. En esta misma línea, hay que tener en cuenta que Maurya se define como una traductora feminista, posicionándose políticamente con respecto a la geografía particular desde donde escribe, traduce e interpreta. Luego, la cuestión del tercer espacio tiene mucho que ver con una posición geopolítica, historia, lingüística y también de género, cuestiones que trataremos a continuación. Este análisis se basará en el estudio de la obra de Viva Maurya, sus artículos sobre la traducción del Quijote y especialmente en una serie de entrevistas que mantuvimos con la hispanista india entre enero y junio de 2022, donde la traductora profundizó en las confluencias entre los conceptos de traducción, género e identidad cultural. Es inevitable, obviamente, hacer una parada en la idea de la muerte del autor, pues es una idea importantísima con respecto al concepto de traducción que manejamos aquí. Bueno, la muerte del autor, anunciada por Barthes y ratificada por la posmodernidad, respondió al desenvolvimiento histórico de corrientes sociales y políticas, entre ellas, por supuesto, en mayo del 68, que postularon la necesidad de prestar atención o prestar oído a otras voces, las voces de la periferia, que venían no tanto a sustituir como a interrumpir un cierto tipo de narraciones, mitos fundacionales, relatos tradicionales, etc., y una determinada forma de narrar que representaba y reproducía estructuras de poder propias del mundo occidental. Como antecedentes podríamos citar, por ejemplo, T.S. Eliot, 1929, La Tierra Baldía, donde se toma el mito de Filomela, esa ninfa convertida en ruiseñor para silenciar precisamente la narración de una violación, como epítome del sentir moderno. También podríamos mencionar el ensayo El narrador de Walter Benjamin, que pone en jaque el concepto de autoridad narrativa, o del autor como figura que concentra la autoridad narrativa, esos soldados que vuelven enmudecidos del campo de batalla, sin capacidad para narrar, sin poder contar historias. De alguna manera, el concepto de autoría empieza a sufrir una transformación considerable con el fenómeno europeo de la posguerra para desmantelarse completamente después de Auschwitz. Las atrocidades cometidas durante las dos guerras mundiales invalidaron la legitimidad de la cultura occidental para contar historias, así como el recurso a la ejemplaridad de los mitos de nuestra civilización. Llegamos así al 1968, donde con gran contundencia Roland Barthes anuncia la muerte de un autor que ya estaba agonizante, por supuesto, como hemos mencionado, pero que tiene una novedad, la disolución de este autor con mayúsculas, del autor de la subjetividad romántica, implica la transformación de la autoría en un concepto identitario. Hay que recordar que para Barthes un importante precedente de esta disolución es el movimiento surrealista, justamente por su restitución de la idea del relato como elemento colectivo. Barthes redefine el texto literario como un lugar neutro donde el autor se diluye y pierde toda identidad, pero no debemos perder de vista que el autor al que se pretende destruir no es en absoluto una figura neutra o genérica, sin atributos, sino más bien una figura política conformada históricamente a partir del Renacimiento. En este sentido, este autor y esta muerte tienen unas características muy específicas, muy particulares que queremos mencionar brevemente.
porque muchas veces se pasan por alto cuando se hacen las interpretaciones, típicas interpretaciones sobre la muerte del autor en Barthes. En primer lugar, el autor de Barthes no muere de muerte natural, sino de muerte violenta. Esto para nosotros, a nuestro juicio, es fundamental. En segundo lugar, esta muerte violenta es además un crimen político, particularmente un tiranicidio. Recordemos que Barthes presenta al autor como un tirano que reina sobre su imperio la escritura, centro vertebrador de todo discurso hegemónico. Es por tanto una figura institucionalizada producto de la sociedad moderna, cuya firma o nombre propio remite a la idea de una narración unívoca, intransferible y por tanto inalterable. En este sentido, en el contexto del poscolonialismo y del colonialismo, podríamos decir que este autor con mayúsculas representa la voz de la metrópolis que se irradia desde el centro a la periferia. En tercer lugar, este crimen, por tanto, este crimen político, es un acto revolucionario. El que muere es el autor entendido como origen de irradiación, como genio, a quien se atribuye la idea romántica de originalidad, como sujeto creador vinculado a la epistemología idealista alemana, al empirismo inglés, al racionalismo francés, a la reforma y muy particularmente al imperialismo resultante de una ideología capitalista, como Barthes mismo menciona, la cual es para Barthes la principal responsable del encumbramiento de la idea de persona. El autor se entiende así como propietario ilegítimo del lenguaje de su propia obra. La acción revolucionaria consiste, por tanto, en desvincular al autor del lenguaje del que se ha apropiado, igual que las clases privilegiadas se han apropiado del Estado, y restaurar al pueblo, que sería la figura del lector, el sitio que le corresponde. En este sentido, como cuarta característica, estamos hablando de una restauración. La muerte no es una simple desaparición de la figura autorial, sino que deja un vacío de poder, ¿no? El tirano deja el vacío de poder que ha de rellenarse de alguna manera y se llenará con una figura colectiva, más democrática, más anónima. Este proceso de restaurador requiere también una transformación en las relaciones materiales. Si antes el autor era el propietario de la escritura, ahora la figura que viene a ocupar su puesto, a la que Barthes va a llamar genéricamente el lector, tiene otro tipo de relación con la escritura, una relación más horizontal, apoyada en el anonimato, en la mediación. He ahí la justificación moral del crimen, matar al genio individual para recuperar al chamán o al recitador, dice Barthes, de las sociedades etnográficas. Podríamos decir así que la muerte del autor anunciada por Barthes supone una restitución de las relaciones entre individuo y literatura propia de las sociedades preestatales. Como quinta característica, podemos decir que este proceso restaurador da lugar al resurgimiento de estructuras polifónicas, de voces dislocadas que remiten a la llamada alteridad. Se reproducen otros logos, otras coordenadas geográficas, culturales, de género, etc. Se trata de voces inexistentes, aún por construir, o bien voces silenciadas históricamente que deben resurgir y reformularse a partir de ese silencio. Dentro de estas estructuras hay que entender el nuevo estatuto de figuras como el lector, el intérprete y el traductor. El lector, que toma las riendas del hecho literario, dando lugar a figuras como la de los creadores-receptores, los escrilectores, los lectoautores, etc. El crítico, que se erige como continuador del proceso de creación artística, y el traductor, que es la figura que nos ocupa, que ya no es un hermeneuta en sentido clásico, ni siquiera en sentido moderno, que hace accesible un texto a los lectores de otras lenguas, sino que transforma el texto original para adaptarlo a receptores de otras culturas. De esta forma, la labor del traductor no es la de echar luz y descifrar los misterios del texto, sino más bien la de dislocar el texto, extrayéndolo de su locus o lugar de origen, de las coordenadas en las que fue concebido, para trasladarlo a otras coordenadas culturales. La autoría del texto de origen se desplaza así a un espacio combativo de enunciación que no es síntesis dialéctica ni sincretismo cultural. Las voces periféricas, marginales, minoritarias, etc., forjan el llamado tercer espacio de la enunciación, en expresión de Homi Bhabha, que la traductora Viva Maurya reivindica para sí como lugar desde donde realizar su labor de traducción y su reescritura, por así decirlo, del Quijote. Por tanto, como decimos, la labor del traductor no es la de interpretar el texto de origen en ninguna de sus acepciones históricas, no se trata de arrojar luz sobre un texto oscurecido por el paso de los siglos, ni de buscar el paso más adecuado o más cómodo de una cultura a otra, de una lengua a otra.
Tampoco se pretende acercar al lector del texto meta a un conocimiento más profundo de las circunstancias del texto original o de su intencionalidad, ni de poner a dialogar dos culturas en un hipotético espacio neutral en igualdad de condiciones, sino que el texto meta se construye a través de un discurso erigido siempre en confrontación con otro, interrumpiéndolo, dislocándolo a través de su ironía e insurgencia. Se trata de transformar, subvertir, distorsionar el lenguaje hegemónico tomando como punto de partida, en el contexto postcolonial, las culturas vernáculas. Para ello hay que analizar, en primer lugar, el contexto cultural de destino e interpretar a partir de él las posibilidades del texto de apelar a esa cultura. No se trata, por tanto, de una síntesis dialéctica entre distintas culturas, sino de un desplazamiento indispensable en la construcción de nuevas identidades a partir de un proceso de hibridación que no niega la autoridad colonial, sino que la absorbe en un acto lingüístico. Es un acto lingüístico que Baba, en una apropiación de la retórica de Derrida, ha denominado blasfemia. De esta forma, el nuevo concepto de traducción es en sí mismo un producto de relaciones interculturales, especialmente a partir de la formulación posmoderna del poscolonialismo, entendido como un fenómeno eminentemente lingüístico, donde la tarea fundamental consiste en la búsqueda de voces, acentos, desviaciones del lenguaje ortodoxo colonial. En este sentido, se desafía el concepto de signo lingüístico, tal y como lo entendía la lingüística estructural, para buscar en la creatividad de la traducción el gesto político de construcción de nuevas identidades liminales o fronterizas, de esos desfases entre una cultura y otra, de esos errores de traducción, es precisamente de donde surge el llamado tercer espacio de la enunciación. Citamos a Baba. Sostener en común un concepto como tercer espacio es comenzar a entender que pensar y escribir son actos de traducción. Fin de cita. Hay que recordar que para Baba el tercer espacio surge precisamente de los errores de traducción en los discursos evangélicos utilizados para la conversión de hindúes en la India a principios del siglo XIX. La figura del traductor se erige así en un nuevo tipo de autor que modifica culturalmente la materia textual y lleva a cabo una relocalización de la cultura, todo ello en un contexto donde el comparatismo se convierte en un acto político cuyo objetivo principal es el de oponer las minorías liminales o vernáculas al cosmopolitismo global. Podríamos definir muy brevemente las características de este tercer espacio de la enunciación como tres características. Uno, remite a un espacio geográfico y cultural, coincidiendo con el llamado sur global. Dos, es un concepto lingüístico que va más allá del mero imperialismo lingüístico, en tanto se entiende como un espacio de negociación y de tensión relacionado con las existencias fronterizas. Y tres, esta negociación hace posible un uso creativo del lenguaje, la capacidad de redefinir y construir nuevas realidades que a su vez subvierten las relaciones entre las culturas en tensión. En este contexto, cuando Maurya se posiciona en el tercer espacio de la enunciación, ello implica un alejamiento voluntario de ciertas concepciones grecolatinas para construirse como un lugar de enunciación transicional dentro del llamado, según Maurya, intercambio cultural. Así, la traductora ha reinterpretado el Quijote desde fuera, al margen de la tiranía que supone interpretar desde una tradición única, insertándolo en el contexto, según sus propias palabras, de una práctica plural y transformativa. Como afirma Manisha Tanilla con respecto a las traducciones del Quijote al inglés, traducir nunca puede ser una transposición literal, tal cual, del significado de un texto a otro, escrito en otra lengua, sino que implica procesos de negociación cultural. Es aquí donde cobra importancia la idea de la traducción como reescritura, puesto que en ella se establece el diálogo entre los estudios de traducción y los estudios interculturales. En la tarea de reescritura es también donde la figura del traductor individual se impone como negociador, cuyas decisiones filológicas se toman conjuntamente con otras decisiones de carácter ético y político. El tercer espacio en este caso no es solo un concepto geográfico, como decimos, sino también lingüístico y particularmente textual o intertextual, en tanto se conforma como un espacio liminal entre el texto fuente y el texto de destino. Se trata de un espacio intersticial, intersubjetivo e intermedio en que el traductor cobra protagonismo y visibilidad, es decir, este espacio es un frente desde donde demoler la idea de la mímesis en la traducción, la construcción ideal de una equivalencia pura o perfecta entre la lengua de origen y la lengua meta. Así, la traductora deja de ser una mera mediadora pasiva para convertirse en una figura que utiliza su creatividad para violentar el texto y hacerlo suyo. El traductor es, en este sentido, una especie de coautor.
Maurya afirma, de hecho, ser no solo la traductora, sino la reescritora de esta magna obra de Cervantes. ¿Cómo lleva a cabo Maurya este proceso de negociación? Bueno, en primer lugar, hay que decir que con su traducción la traductora no solo quiso rechazar todo tipo de contaminación de otras traducciones que pudiera alterar su proceso creativo, sino también tomar posición frente a versiones anteriores. Hay que recordar que el Quijote llegó a la India de la mano de los ingleses y durante todo el siglo XIX fue la versión inglesa la que circulaba entre intelectuales, escritores y académicos indios, es decir, entre citamos a Maurya, círculo exclusivo de los indios que dominaban el inglés y tenían tratos personales con los ingleses. Fin de cita. En este sentido, su traducción supuso un desafío a todas las versiones anteriores del Quijote escritas por hombres y mediadas por una tercera lengua impuesta por la metrópolis. Además, hacía falta una traducción liberada de todos los corsés del colonialismo y especialmente de aquellas actitudes eurocéntricas que presuponían que la literatura europea no puede ser reinterpretada por traductores pertenecientes a culturas alejadas de las tradiciones grecolatina y anglo-germana. Con el objetivo de liberar la traducción del Quijote de los cánones coloniales, Maurya llevó a cabo un proceso de negociación que hemos estructurado en 3 frentes y vamos a describir brevemente. El primer frente es el de las actitudes eurocéntricas que circunscribían la obra de Cervantes estrictamente al canon occidental. En el caso del Quijote de Maurya hay una clara intención por alejarse de la trayectoria que la obra había seguido dentro del canon occidental para trasladarla a una geografía y cultura tan lejana como es la hindú. Maurya buscó paralelismos en el folclore y las antiguas narraciones heroicas y religiosas de la tradición india, particularmente en las historias persas y arábigas de los siglos XII y XIII, soslayando toda la época de la colonización, de forma que la obra de Cervantes entroncara directamente con géneros en lenguas vernáculas, como por ejemplo los Hitopadesa o los libros de consejos de los siglos XV y XVI, los cuales sirvieron a la traductora para recrear el lenguaje de Sancho Panza, o los libros de debates entre sabios que sirvieron para los discursos eruditos de Don Quijote. Al hacerlo, Maurya quiso crear un nuevo punto de vista desde donde poder mirar la tradición grecolatina como un observador externo que no pertenece a ella, lo que le dio la posibilidad de enriquecer el texto desde un enfoque pluralista donde confluyera más de una tradición. Al mismo tiempo, Maurya quiso romper con traducciones anteriores del Quijote, evitando recurrir a la mera recreación de formas clásicas dependientes del sánscrito, optando por utilizar un hindi actual y moderno. De esta forma, la traductora consigue construir un puente entre las formas persas y arábigas presentes en la tradición india sin llegar a anclarse en los usos lingüísticos que la India colonial había establecido como canónicos, huyendo de los arcaísmos propios del hindi clásico y apostando por un hindi contemporáneo. Según ella misma afirma, lo que en un principio supuso una posición totalmente experimental se fue transformando en un posicionamiento intelectual con respecto a los intercambios culturales entre distintas latitudes. La intención, por tanto, de situar su traducción del Quijote al final de la línea de las grandes sagas heroicas de la traducción hindú fue una forma de enfrentarse tanto al eurocentrismo como al imperialismo lingüístico. El segundo frente es el de los estereotipos y mitos presentes en el público indio mayoritario que no había tenido acceso a la obra, pero que conocía tanto el argumento como los personajes a través de la cultura popular. Es sabido que los personajes principales de la obra ya estaban de alguna manera fosilizados en la imaginación popular antes de la lectura de la obra original. Como afirma Ganguly, la creación de estereotipos sobre estos personajes y sobre las anécdotas principales de la obra atravesaban el subcontinente indio gracias a la transmisión oral de las aventuras del caballero andante, conocidas por un público amplísimo de todas las edades. A este respecto cobran importancia las palabras de Borges cuando afirma que los libros famosos no se leen nunca por primera vez, por lo que no existe una lectura original, sino que de alguna manera ya todos los conocemos sin haberlos leído. Es decir, hay un carácter institucionalizado en este tipo de obras canónicas que impide, en todo caso, una lectura fresca de la obra desde cualquier latitud. En este sentido, Maurya afirma que varios de los Quijotes que aparecen en libros, novelas, cine y piezas teatrales no se deben tanto a la imitación del libro de Cervantes como al impacto que la figura de Don Quijote ha dejado en la imaginación de la gente. Maurya lamenta las frecuentes caricaturizaciones o lecturas superficiales del personaje que se han transmitido en ciertas adaptaciones dramáticas, o cinematográficas menores. Según Prasad Ganguly, la falta de seriedad con que se ha recibido la obra de Cervantes en algunos sectores de la India puede deberse a la falta de conocimiento de su envergadura en un entorno en que la literatura inglesa ha predominado por razones históricas.
No debemos olvidar que esta creación de estereotipos previos al conocimiento profundo de la obra tiene consecuencias desde el punto de vista lingüístico. Las numerosas adaptaciones y recreaciones que se han hecho del Quijote a las lenguas vernáculas indias son buena prueba de ello. Por ejemplo, en su análisis de la primera novela publicada en Urdu, escrita por Ratan Nath Sharshar y titulada Fizana y Azad, que se podría traducir como Historia de un libertino, Maurya resalta el hecho de que el personaje principal, Azad el libertino, y su criado Koji están modelados a imagen de Don Quijote y Sancho para concluir que no hay duda alguna de que Sharshar crea a sus personajes principales inspirado por Don Quijote. La novela gozó de tanta popularidad entre distintas capas de la población india que los personajes de Don Libertino y Koji se convirtieron en nombres cotidianos, igual que los de Don Quijote y todas sus acepciones. No importa que su autor no conociera la lengua española ni supiera nada sobre la historia de España, puesto que los personajes de Cervantes se habían convertido ya en aquella época en símbolos de determinadas actitudes ante la realidad política, de forma que Fizana y Azad, escrita en 1880 sobre el trasfondo de una India colonial en la que ya despuntaba el movimiento de liberación, estaba dirigida a reformar las ideas conservadoras y oscurantistas de la India musulmana. En tercer lugar, el tercer frente sería el de la pátina colonial de las traducciones inglesas del Quijote. Al igual que la gran mayoría de obras canónicas europeas, que no fueron escritas originariamente en inglés y que se tradujeron, sin embargo, al hindi desde esta lengua y no desde su lengua original, el Quijote es uno de estos casos. Y como afirma Sonia Gupta, en la India el oficio de la traducción estuvo siempre ligado a la consolidación desde el siglo XVIII de la lengua inglesa como lengua hegemónica. Para Maurya, la mayoría de estas traducciones adolecían de una falta del conocimiento no solo de la lengua fuente, sino también de la literatura, cultura y sociedad del mundo hispánico. Y en este sentido podríamos afirmar que su traducción está escrita contra una actitud colonial respecto al oficio de la traducción, donde el orden político tiene un reflejo claro en la estructura jerárquica de las lenguas y donde el conocimiento de la lengua imperial se convierte en este caso en la única puerta de entrada al resto de las lenguas europeas. Pero también ocurre el fenómeno contrario, que la traducción puede servir, como de hecho lo hizo, como herramienta fundamental en el proyecto anticolonial. Es en este contexto particular que la lengua española cobra un carácter subversivo y antiimperialista. Se trataba en cierta manera de reconocer en las lenguas europeas su potencial como forma de expresión y afirmación frente al eurocentrismo. Por eso, tomar el Quijote hoy como un emblema nacional o como un texto europeo sería, en palabras de la traductora, limitar su alcance. Esta traducción forma parte de una labor de visibilización de otras relaciones entre espacios globales de traducción que superan de una vez por todas las dicotomías clásicas de los estudios poscoloniales entre metrópoli y colonia. En esta superación de la dicotomía, Sonia Gupta destaca la solidaridad entre los intelectuales de América Latina, África y Asia, ese llamado sur global, que corresponde geográficamente al menos con la idea de tercer espacio, como ese lugar donde el español dejaría de percibirse como una lengua imperial para convertirse de alguna manera en una herramienta antiimperialista. El español sería entonces la lengua de Pablo Neruda, de Miguel Ángel Asturias, de Julio Cortázar, todos ellos admiradores de la cultura india. Sería la lengua con la que la literatura hispanoamericana se daría a conocer en los países asiáticos, orientales y africanos australes como una lengua solidaria, se entiende, contra el colonialismo eurocentrista del oeste y el utilitarismo expansionista del norte. Sería la lengua utilizada en las conversaciones que durante los años 1950 y 60 crearon redes intelectuales entre escritores y revistas de América Latina y Asia. Conclusión, y muy brevemente, por falta de tiempo, únicamente nos gustaría señalar que en esta traducción al hindi del Quijote, el recurso al texto original ha sido la herramienta principal que ha servido a Maurya para conectar la obra con la tradición india precolonial y para combatir los prejuicios presentes en las traducciones desde el inglés. En todos estos frentes, cada decisión ha formado parte de un diálogo intercultural desde el tercer espacio de la enunciación, en el sentido que le da Homi Bhabha, ese espacio donde, citamos, la negociación de las diferencias inconmensurables crea una tensión peculiar a las existencias fronterizas. Fin de cita. Y donde, añadimos, la traducción se convierte en una auténtica escritura de la obra y el traductor en un segundo autor. Muchas gracias.